Estos somos y así nos proyectamos, aquí en tu programa, Entre Amigos y Conocidos. Así es, estamos hablando también de cosas importantes y lo hemos dicho a través de los programas y de las conversaciones que mantenemos a nivel personal, que si bien hubo un grupo de personas que lograron alimentarnos orgánicamente y físicamente durante la pandemia, también hay un colectivo, un grupo, una profesión, un oficio que logró alimentarnos espiritualmente y es alimentarnos también nuestra mente, nuestra alma, fortalecer nuestro corazón. Este es el grupo de los artistas, de los gestores culturales, que tal vez a través de las nuevas tecnologías pues lograron enviarnos sus mensajes, sus productos, sus canciones, sus libros, sus temas, sus creaciones, sus obras de teatro, etcétera, que nos acompañaron, ¿no? Pero también hay que decir que también la pasaron muy mal, lo hemos hablado acá, también como todos creo, pero vamos a abordar qué es lo que pasó con este grupo cultural y sobre todo cuáles son esas propuestas. Yo quiero darle la bienvenida a Ramiro Álvarez. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte en esta mañana. ¿Cómo amanecemos? Muy buenos días, Diego. Qué gusto poder saludarte, un gusto poder presentar algunas propuestas y conversar acerca del trabajo que se ha realizado durante este tiempo de pandemia que afectó a todo el planeta, ¿no? Y un saludo cordial a todos los radioescuchas. Bueno, yo estoy haciendo este esfuerzo también de invitar a gestores culturales que en algún momento podrían asumir alguna candidatura para la dirección de la Casa de la Cultura. En tu caso, ¿es una propuesta? ¿Lo estás considerando? ¿Es algo en firme? Tengo entendido que hay un colectivo también formándose. ¿Puedes contarnos, por favor? Sí, en realidad es unas conversaciones que tuvimos ya hace más de un año con algunos actores culturales, con artistas, en donde hablábamos de quién sería el sucesor del ingeniero Guillermo Montoya. Y entre esas conversaciones me dijeron, o sea, me propusieron que yo sea el representante de este grupo de artistas. Al principio estuve un poco duditativo porque es un trabajo bastante fuerte el que realiza el director en la casa, pero dije, bueno, hay que aceptar este tipo de responsabilidades y me dediqué a estudiar una maestría en gestión cultural exclusivamente para asumir este reto que es ser director. Entonces, una vez concluidos mis estudios en gestión cultural exclusivamente, dije, bueno, es el momento de afrontar y ya nos hemos reunido con un grupo de artistas, actores de mucha trascendencia en nuestro medio y hemos formado ya el colectivo Cultura Democrática para presentarnos como precandidato. Todavía no soy candidato porque hay un proceso de calificación. Entonces ya en el próximo mes de julio que se presentan ya las inscripciones, ahí estaremos poniendo nuestros nombres para ya estar dentro de este proceso electoral. Te decía que muchas veces cuando tratas de seguir una línea, o tú lo has dicho, ¿no? Enlazar con una gestión pasada, vas a tener un reto bastante fuerte porque siempre van a ponerte como antecedente lo que pasó. Inclusive te van a decir que es una candidatura de tipo oficialista. ¿Cómo asumes tú esto? Bueno, en ningún momento podría ser algo oficialista porque no es que yo ya haya sido del directorio, no es que las personas que me acompañan ya hayan participado del directorio, que es muy diferente. Nosotros no hemos tomado decisiones, las decisiones acertadas o no son de la persona que actuaba atrás con el directorio. Yo no voy a decir que ha sido una mala gestión, ha sido una excelente gestión con los pocos recursos que maneja la institución. Se ha tratado de solventar todas las actividades culturales que la provincia necesita. Para las personas que no conocen, la Casa de la Cultura cuenta con un fondo de $48,000 para el año, o sea, estamos hablando de algo incipiente, o sea, entonces no es posible que la gente que de afuera solamente critica el accionar de las autoridades, sino que hay que conocer la realidad de una institución. Como digo, yo no defiendo el trabajo, pero sí defiendo la posición en la que se ubican las autoridades, ¿no?
Yo siempre voy a respetar a las personas que han realizado su trabajo, porque yo creo que todas las personas que han asistido a la Casa de la Cultura, que han visto a la Casa de la Cultura desde adentro, que se han preocupado de estar en los eventos culturales, saben el trabajo que se ha realizado. Porque fácil es solamente criticar desde afuera. Ramiro, precisamente sobre eso, hubo un momento en el que en la pandemia, por ejemplo, que hubo un aislamiento absoluto, que no se podía hacer eventos presenciales, inclusive las gestiones en todo sentido estuvieron mermadas por la pandemia. Pero tú consideras, cercano como has estado a los procesos y también conocedor de las cosas administrativas, ¿se pudo hacer algo mejor o se pudo haber solventado de mejor forma? Porque la queja de los actores culturales, los gestores culturales, es que en un momento se sentían como abandonados y en general, claro, eso sucedió porque el artista como que vive del día a día, de los productos que está presentando o de las propuestas que pone en vigencia. Entonces muchos de ellos se sintieron abandonados. ¿Se pudo hacer algo diferente, algo mejor desde la experiencia también? A ver, Diego, te cuento que cuando empezó la pandemia, creo que fue el 17 de marzo, ¿no? El Ministerio de Finanzas prohibió absolutamente que la institución gaste un centavo en eventos culturales. Al obligarnos al encierro total, nosotros desde marzo hasta mayo no podíamos gastar porque nos tenían prohibido, o sea, no podíamos ni siquiera hacer actividades, ¿no? Es una prohibición desde el Estado, entonces, por supuesto que estaban abandonados los artistas, estábamos abandonados todos, estábamos encerrados con un trabajo así en cero, ¿no? Pero aún así, nosotros, por ejemplo, con el Colectivo Independiente de Artes Sonoras, logramos hacer el concierto virtual en el mes de mayo. Claro, desde casa, y nosotros publicábamos en las redes sociales. Después, ya una vez que entramos a junio, la casa en sí, la Casa de la Cultura a nivel nacional, con la sede nacional, se decide en la Junta Plenaria hacer el proyecto La Casa en tu Casa. ¿De qué se trata este proyecto? Es llegar, ya no que vayan a la institución, sino nosotros llegar a las casas por medio de la virtualidad. Entonces, ¿qué se hace? Contratar a todos los artistas que se pueda, sobre todo llegando a los artistas que viven exclusivamente del arte. No quisimos, o sea, dejar relegados a los demás artistas, pero sí consultábamos. Si tú tienes un puesto en alguna institución pública, entonces, si es que quieres participar de los eventos, no te vamos a pagar para poder llegar con ese rubro a las personas que como digo, viven exclusivamente de su acción artística. El caso de gente que hace teatro, gente que pinta. Por ejemplo, es la primera vez que se logró pagar a los artistas plásticos. Antes nunca en las exposiciones se les ha ayudado con un rubro, en esta vez se logró hacer. Y también se hizo recitales poéticos. Quienes estuvieron como parte de esta realidad saben que mientras en los meses de junio a diciembre nosotros hicimos 5, 6, hasta 7 actividades semanales. Entonces eso superó inclusive cuando hacíamos los trabajos en cuestión física, que es mucho más difícil, ¿no? Y ahora sí, Ramiro, quiero preguntarte un poco, ¿era necesario estos antecedentes consultarte? Y son dudas que se tiene. Pero ahora sí me gustaría saber ya un poco con estos antecedentes, tú mismo has dicho hay un presupuesto limitado, digamos, de alguna forma. ¿Qué propones estando cerca para cambiar esta situación? Sabiendo que hay una situación difícil, el país igual vive una situación difícil y no sabemos qué podrá venir en adelante. ¿Qué proponen ustedes como colectivo? Bueno, Cultura Democrática ha hecho un estudio desde que empezamos a reunirnos. Yo te cuento que mi tesis, que empecé casi hace 2 años al trabajo de mi tesis, yo ya había hecho un estudio también del trabajo que se puede realizar de autogestión y sobre todo la colaboración interinstitucional. Hemos hecho investigaciones de los fondos, por ejemplo, que Europa da. Europa da $1.900 millones para investigación y desarrollo cultural. Japón también hace aportes en maquinaria, también con fondos para la cuestión cultural. Estamos buscando ya los vínculos con este tipo de organizaciones internacionales. Y también, sobre todo, algo que tenemos aquí dentro. Nosotros tenemos en la ley
el SRI permite que el 20% del impuesto a la renta de la empresa privada se facilite para producción de eventos culturales. ¿Qué quiere decir eso? Que a la institución privada puede hacer, por ejemplo, festivales, puede contratar publicidad, puede contratar artistas y desde el impuesto a la renta, digamos, yo pago $100,000 anual. De eso puedo delegar $20,000 para hacer eventos culturales. Y ese dinero, en vez de ir el 100% hacia el gobierno, se destina este 20% a los artistas, a los gestores culturales y a proyectos culturales, además de publicidad, que hay muchas personas que trabajan en ese desarrollo de proyectos culturales, ¿no? Entonces, ahí vemos algo que nos puede fortalecer. ¿Cómo? Por medio del trabajo interinstitucional. Hacer un convenio, Casa de la Cultura, SRI, empresa privada y directamente los rubros que se puedan ser dirigidos para los artistas, sin que la Casa de la Cultura meta mano en estos fondos, por ejemplo. Eso me parece a mí muy importante para que el artista tenga una vida digna, para que el artista ya no tenga que trabajar en otra cosa para pagar su actividad artística, ¿no? El hecho de, por ejemplo, recuerdo a Fernando Chávez siempre decía que tiene que trabajar en otra cosa para comprarse las cuerdas de la guitarra, por ejemplo, ¿no? Cuando debería de su mismo trabajo, del mismo arte, tener que solventar una guitarra de mejor calidad, cuerdas de mejor calidad, una batería perfecta, vestuario para la gente que trabaja en danza, que ya las personas de las danzas no sean ad honorem, ¿no? Sino que todo este colectivo de gente que baila, por ejemplo, en un grupo, cobre. O sea, que el director pague a la gente que participa en estos grupos de danza, que eso me parece a mí fundamental por medio de este convenio, como digo, que está en la ley. La ley lo dice, está en el artículo, permíteme si te lo leo, dice la legislación sobre deducibles mediante la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, publicado en el Registro Oficial 111 del 31 de diciembre de 2019, dice. Se puede aplicar a lo establecido en el artículo 10, numeral 22, que señala la posibilidad de deducción del impuesto a la renta de las entidades de derecho privado, los gastos por organización y patrocinio de eventos artísticos y patrocinio de eventos artísticos culturales. Entonces la ley lo dice, o sea, no es que nosotros estamos inventándonos, sino que hay que hacer un estudio. Es como digo, yo en mi tesis que hice con el colectivo Independiente de Artes Sonoras, ahí ya hice esta propuesta para que se pueda trabajar directamente con un rubro que puede ser mucho más alto que el que la institución recibe anualmente. Un desafío también muy importante, Ramiro, es el tema de la inclusión, y quiero hacer referencia precisamente a una pregunta que nos hace, a un comentario que nos hace Carlos Martínez, que nos dice, el arte y la cultura debe ser incluyente. Sugiero, dice, que la Casa de la Cultura debe hacer procesos itinerantes, sobre todo en los sectores menos atendidos. ¿Cómo articular estas manifestaciones con los municipios? Estás hablando de articulación, ¿no? Hace un momento, en este caso con las entidades públicas, privadas. ¿Qué tan fácil es? Porque yo me acuerdo en algún momento se realizaba inclusive una agenda cultural conjunta, ¿no? Entre el municipio, Casa de la Cultura, varias instancias de los mismos sectores culturales. ¿Qué tan fácil es esa articulación y cómo ser incluyentes? Que es la pregunta de Carlos. Bueno, es muy, muy fuerte el trabajo de convenios interinstitucionales, la verdad. A veces es como que nos cruzamos inclusive en eventos en vez de hacer una agenda unificada. Pero sí se puede hacer. Por ejemplo, yo estoy en conversaciones con el concejal Luis Carvajal, que ahora está siendo parte de la Comisión de Cultura, para poder trabajar directamente, ya, o sea, en el caso de que nuestro grupo llegue a la dirección, en poder trabajar con el municipio. O sea, el municipio tiene un recurso mucho más amplio que la Casa de la Cultura, y nosotros podríamos poner el contingente humano con la cuestión de logística, y el municipio que, por ejemplo, pague a los artistas, que sería genial. Y ahí, de esta forma, nosotros podríamos llegar a muchos más sectores, abarcar más todos los cantones y llegar a la parroquia también. Hemos tenido un trabajo, si Carlos Martínez conoce también de cerca a la Casa de la Cultura, sí se ha logrado con la Casa en la Comunidad. Por ejemplo, hemos llegado a la Fundación Amanecer, por ejemplo, al Colegio de Sordomudos,
y ya diferentes instituciones y comunidades con pintura, con teatro, con danza inclusive, sí se ha tratado de llegar a los diferentes lugares y siendo incluyentes en todos los sectores. Hemos llegado a trabajar con adultos mayores, el caso de Emilio Silva, por ejemplo, en las comunidades de Guano. Entonces, sí se ha buscado, pero eso digo, mientras no, con autogestión, no se busque los recursos económicos, no se puede trabajar más allá. Entonces, ¿cuál es la meta? Llegar a todos, pero con recursos, con autogestión. Muchas personas me han preguntado, ¿y qué pasa con los arriendos de la Casa de la Cultura? La Casa de la Cultura tiene dos almacenes y un café ahí con arriendos y deben tener dinero. No, todos esos rubros que se cobra de arriendos van directamente al Ministerio de Finanzas. La institución no recibe un solo centavo de esos rubros. Y se necesita esos rubros porque lo que uno hace de autogestión para este tipo con arriendos, por ejemplo, es lo que nos devuelven al año siguiente. Si nosotros, por ejemplo, dejamos de arrendar, nos bajarían de los 48,000 a 20,000. O sea, esa es la cosa. Entonces, que siempre es bueno que la ciudadanía conozca que los de los arriendos no se queden en la casa. El Ministerio de Finanzas absorbe todos estos recursos. Y se licúa cuando llega allá, ¿no? Y se dispone Sí, no se general. Ramiro, ¿cómo hacer procesos editoriales también más inclusivos? Es decir, cuéntanos un poco cómo sería tu idea para que haya un comité. Entiendo que para cada publicación en la Casa de la Cultura existe esto, ¿no? Pero en tu caso, porque si llegarías a ser director, habría que poner una personalidad. Para eso te preparas y llegas a la casa. ¿Cómo harías para hacer más incluyentes el tema de las publicaciones? Y sobre todo algo muy importante, porque yo veo que hay creación artística, hay libros, hay poemarios, hay investigaciones, pero muchas veces como que nos quedamos mucho en la localidad. ¿Cómo hacer para que esto pueda trascender? En todo ámbito, ¿no? Nuestros artistas en general, una de las cosas muy puntuales y también necesarias es poder incurrir en otros mercados, que nos conozcan nuestros talentos en otros mercados. ¿Cómo se haría? Bueno, sí, y es muy interesante este aspecto, Diego, porque hemos visto, en verdad, que se queda truncado aquí el trabajo de todos los artistas, la verdad. Muy pocos han salido, el caso de Mario Godoy, de Carlos Ortiz Arellano, que falleció este año, el caso de Franklin Cepeda, de los trabajos que ha hecho, por ejemplo, Ignacio Ramos, por ejemplo. Esos trabajos en verdad sí han surgido. El trabajo más de poetas, por ejemplo, ha quedado en la localidad. ¿Pero a qué se debe esto? Que tenemos que buscar, o no hemos buscado, perdón, por ejemplo, editoriales. Tener esos nexos con editoriales internacionales, con editoriales que tengan fama, porque podemos mandar 10, 20 trabajos con el aval de la Casa de la Cultura para que sean revisados, por ejemplo, porque no todos los trabajos pasan, ¿no? Inclusive los trabajos que nos presentan a veces en la institución, al ser revisados primero, se les dice, ¿es o no es publicable? Porque hay a veces trabajos que también no ameritan estar dentro de las publicaciones. Entonces, ¿qué se hace? A la gente que nos ha presentado estos trabajos, se les maqueta el libro y se les entrega con las correcciones debidas y se les recomienda, si es que desean publicar, hacerlos personalmente, ¿no? Pero los trabajos que sí se realizan, nosotros, por ejemplo, tenemos publicado todos los trabajos en la página web de la Casa de la Cultura Nacional, por ejemplo. Todos los trabajos de la Casa de la Cultura. Eso me encargué yo de hacer un trabajo grande en el que estén ahí con autor, el número de páginas, valor de la obra y todo es este tipo de información. Entonces, siempre es importante ver qué calidad de trabajo presentamos, porque eso permitirá inclusive que el escritor ya no se limite a hacer solamente, por ejemplo, ya poesía, sino que diga, bueno, ya veo que el otro artista logró llegar a una editorial nacional o internacional, entonces yo también voy a mejorar, por ejemplo, en cuestión narrativa, que a mí me parece que es lo más grande. Quien escribe narrativa ya está en la cúspide, la verdad, de la escritura en cuestión literaria, ¿no? ¿Qué pasa con la infraestructura de la casa? Bueno, ahora los espacios están mermados por este aislamiento, pero en algún momento tengo la esperanza, la fe de que
vamos a poder seguir regresando a los espacios, ese es el anhelo de todos. ¿Qué pasa con esos espacios? ¿Qué se les debería hacer? Inclusive infraestructura, no sé si en algún momento ustedes tenían la factibilidad también de imprimir sus propios libros o sus propios ejemplares. ¿Qué pasa con toda esta infraestructura que se tiene? Bienes muebles, inmuebles. Bueno, sí, publicidad, nuestra imprenta, nuestra pequeña imprenta, que así lo llamamos, pero más era una cuestión de reproducción, ¿no? Por ejemplo, no tenemos una máquina en offset, tenemos un reproductor de matrices nada más. Entonces, la verdad, llegaron a su vida útil hace muchos años, creo que hace unos 10 años algunas máquinas ya debían haber sido dadas de baja, y aún así hemos tratado de irlas reparando y reparando hasta que el año pasado ya colapsaron. Ya no tenemos la imprenta, la verdad, aparte de que David Naranjo, que era el hombre orquesta de la institución, se jubiló y nos quedamos sin la persona que trabajaba en imprenta, ¿no? Y también nos quedamos sin nuestra conserje, es algo que también tenemos que buscar y tramitar en este año que viene, el poder tener estas partidas nuevamente en la casa para poder trabajar. La verdad, nosotros hemos tenido que buscar los servicios de un ingeniero en diseño gráfico para poder llegar en este trabajo de la casa en tu casa, ¿no? Porque esto ya se requiere de otro tipo de edición, de archivos digitales y todo lo demás. Entonces, para esto es este convenio que estamos buscando con Japón, para que haya la posibilidad de que nos faciliten, por ejemplo, una máquina offset ya, en donde nosotros mismos ya podamos hacer, pero ya no solamente los 500 que llegamos, sino la posibilidad de hacer ya los 1000 y no tener que gastar en una imprenta, porque nosotros antes hacíamos la reproducción y mandábamos a hacer las pastas y eso nos facilitaba tener muchos más recursos, llegábamos a 12, hasta 14, 15 obras anuales, pero ahora ya no, ya tenemos solamente unas 7 obras debido a que tenemos que mandar a hacer todo en imprenta. Bueno, estamos terminando la entrevista. ¿Qué habría que decir a los gestores culturales? ¿Qué diferenciación, qué mensaje podrías dar de que podría hacerse una gestión diferente? Cada quien tiene como repito, su personalidad, sus ideas y busca dejar una marca diferente, una huella diferente, ¿no? En su gestión. En tu caso, ¿cuál sería esta marca? Bueno, yo lo único que puedo decir es que me profesionalicé, como digo, hice una maestría en proyectos, en gestión cultural, justamente para esto, para si se tiene la oportunidad de llegar a la dirección, hacer los proyectos directamente con planificación en la institución y poder abarcar todos estos sectores. Como digo, mi objetivo principal es darle una vida digna al artista, que el artista pueda vivir de sus artes, que no tenga que estar mendigando en diferentes instituciones, sino que por medio de los convenios interinstitucionales, por medio de los proyectos internacionales, se pueda llegar a todos, que es lo principal. A veces decimos, sí, que es bonito trabajar o hacer arte porque me gusta, cuando no es así. La cuestión es que se pueda vivir del arte, que la gente que trabaja en todo lo que se llama desarrollo cultural pueda tener el recurso económico. Eso es lo que manda a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel local. Todo se maneja en cuestión del rubro económico. Y yo creo que eso es la base principal de mi trabajo, buscar los recursos, convenios y proyectos internacionales para que los artistas se desarrollen como se merecen. Listo, yo quiero agradecerle a Ramiro Álvarez. Él está representando al colectivo Cultura Democrática, ¿no? Así es. Así es, y también abierto siempre para seguir conversando. Vamos a seguir conversando con las próximas semanas con los gestores culturales para saber qué ideas, porque al final lo que queremos es que la cultura y sus proyecciones culturales pues realmente salgan a nivel nacional y quién sabe internacional, que ese es el deseo de todos. Gracias, Ramiro, suerte para todos, creo que es lo que deseamos. Muy amable. Muchas gracias, Diego.